No suelo contar esta historia porque suena exagerada, incluso para gente que ha trabajado en lugares aislados. Pero cada vez que veo videos de expediciones en los campos de hielo patagónicos o gente haciendo trekking por esa zona, inevitablemente recuerdo lo que nos pasó ese invierno. Trabajé varios años como guía de trekking en la Patagonia, del lado argentino, cerca de El Chaltén. No era algo temporal ni turístico para mí, era mi trabajo de todos los días. Estaba acostumbrado al clima duro, a caminar durante horas sobre hielo, a lidiar con grietas y cambios de tiempo repentinos. La mayoría de las rutas por esa zona son relativamente seguras si sabes lo que haces. Los glaciares crujen, el viento sopla con fuerza casi constante, y a veces el hielo se fractura con sonidos que parecen disparos lejanos, pero todo eso es parte normal del paisaje. Lo único que realmente pesa en esos lugares es el aislamiento. Hay zonas donde puedes caminar 2 o 3 días sin cruzarte con otra persona, y cuando cae la noche el silencio es tan grande que cualquier ruido pequeño se siente fuera de lugar. Esto ocurrió hace unos 6 años, durante una expedición corta que yo estaba guiando para un grupo pequeño. Éramos 4 en total. Yo, una pareja alemana que tenía bastante experiencia en montaña, y un chileno llamado Martín, que estaba viajando por la Patagonia tomando fotografías de naturaleza. El plan era sencillo, nada extremo: cruzar un tramo del campo de hielo, montar 2 campamentos y regresar por una ruta distinta que bajaba hacia el valle. Era un recorrido que yo ya había hecho antes, así que no esperaba sorpresas. El primer día fue completamente normal. Caminamos varias horas entre zonas de hielo duro y algunas grietas grandes que había que rodear con cuidado. El viento soplaba fuerte, como casi siempre en esa región, y el glaciar producía ese sonido constante que parece una mezcla de crujidos y ecos lejanos. Para alguien que no está acostumbrado puede resultar inquietante, pero cuando llevas tiempo trabajando ahí se vuelve parte del fondo, como el ruido del mar para alguien que vive en la costa. Montamos el primer campamento cerca de una zona donde el hielo se fracturaba en varias grietas profundas. No era peligroso, pero el terreno obligaba a rodearlas para avanzar. Mientras instalábamos las tiendas yo revisé el área, como siempre hacía, buscando posibles riesgos o grietas ocultas bajo nieve blanda. Todo parecía estable. Esa noche cenamos temprano porque el viento estaba aumentando y queríamos descansar bien para el segundo día. Recuerdo que el cielo estaba bastante despejado y la luna iluminaba todo el glaciar de una forma extraña, casi como si fuera de día pero sin colores. Fue ya tarde, cuando todos estábamos dentro de las tiendas, que escuchamos el primer ruido raro. No era viento ni el crujido habitual del hielo moviéndose. Era algo más seco y regular, como golpes amortiguados. Sonaban desde abajo, como si algo estuviera golpeando contra la base del glaciar. El sonido era lento pero constante. Tac, tac, tac. No era fuerte, pero se repetía con un ritmo que no parecía natural. Al principio pensé que podía ser simplemente hielo fracturándose en alguna zona cercana. Los glaciares están en movimiento constante, así que ese tipo de sonidos no es imposible. Pero después de unos minutos, Martín habló desde su tienda y dijo algo que me hizo prestar más atención. Dijo que el sonido era hueco, como si estuviera resonando dentro de algo vacío. Los golpes continuaron durante casi 1 hora antes de detenerse por completo, y aunque nadie lo dijo en ese momento, creo que todos nos quedamos un rato más despiertos escuchando, esperando que volviera. A la mañana siguiente encontramos algo extraño cerca del campamento. A unos 30 metros de las tiendas había una grieta nueva que definitivamente no estaba allí la tarde anterior. No era muy grande, quizá 1,5 metros de ancho, pero el hielo alrededor tenía un aspecto raro, como si se hubiera levantado ligeramente antes de abrirse. Yo estaba bastante seguro de que no había estado allí cuando revisé la zona para montar el campamento, porque habría sido imposible no verla. Aún así, traté de explicarlo como un movimiento normal del glaciar. Es algo que puede pasar durante la noche cuando la temperatura cambia. Mientras examinábamos la grieta,
Uno de los alemanes comentó que había escuchado algo caminando durante la madrugada. No lo dijo en tono alarmado, más bien como alguien que menciona algo curioso. Pero cuando lo dijo, los demás nos quedamos callados, porque la verdad era que yo también había escuchado algo parecido. Pasos lentos, muy pesados, como si algo estuviera desplazándose bajo la superficie del hielo. El problema era que no había nadie más a kilómetros de distancia. Decidimos continuar con la ruta. Durante varias horas todo volvió a la normalidad. El paisaje allá arriba es casi siempre el mismo, una extensión blanca interminable, con algunas montañas oscuras sobresaliendo del hielo y el viento, soplando sin descanso. A veces la sensación es tan extraña que pierdes la percepción de distancia. Cerca del mediodía fue cuando vimos algo que ninguno de nosotros supo explicar. A unos 400 metros de distancia, cruzando una zona relativamente plana del glaciar, apareció una línea oscura que se movía lentamente. Al principio pensé que podía ser otro grupo de excursionistas avanzando en fila. Saqué los binoculares para confirmarlo, pero lo que vi no eran personas. Era más bien una serie de manchas oscuras que aparecían y desaparecían entre las irregularidades del hielo. El movimiento no parecía el de alguien caminando. Era más como si algo se desplazara por debajo del glaciar y a veces presionara la superficie lo suficiente como para marcarla. Martín empezó a tomar fotografías con su cámara de largo alcance mientras nosotros observábamos en silencio. Durante un par de minutos esas manchas siguieron moviéndose lentamente y luego simplemente desaparecieron. No se alejaron ni se dispersaron. Fue como si hubieran bajado más profundo bajo el hielo y dejado de ser visibles. Nadie dijo nada durante un rato, pero creo que todos estábamos pensando lo mismo, que algo no encajaba con lo que sabíamos de ese lugar. El clima empeoró durante la tarde y el viento empezó a levantarse con más fuerza. Decidí montar el segundo campamento antes de lo planeado porque avanzar en esas condiciones no tenía mucho sentido. Cuando estás en el campo de hielo el clima manda, y si se pone demasiado fuerte lo mejor es detenerse y esperar. Armamos las tiendas en una zona relativamente plana, asegurándolas bien porque el viento podía arrancarlas durante la noche. El ruido del aire golpeando las telas hacía difícil escuchar cualquier otra cosa, así que por un tiempo, todo volvió a sentirse normal. Pero en algún momento de la madrugada me desperté con una sensación extraña. No fue un ruido fuerte lo que me despertó, sino la vibración del suelo debajo de la tienda. Era leve, pero se sentía claramente como si algo hubiera golpeado desde abajo. Me quedé quieto, pensando que tal vez había sido el viento moviendo la estructura, pero entonces volvió a ocurrir. Otro golpe, igual que la noche anterior. Luego otro. El mismo ritmo lento. Tac, tac, tac. La diferencia era que ahora se sentía mucho más cerca. Salí de la tienda con la linterna. El viento había disminuido bastante y la superficie del glaciar brillaba bajo la luz de la luna. Durante unos segundos no vi nada fuera de lugar. Entonces noté algo a unos 20 metros del campamento. El hielo estaba hundiéndose lentamente, como si algo enorme estuviera empujando desde abajo. No fue una ruptura violenta ni un colapso repentino. Era un movimiento gradual, pero lo suficientemente claro como para notarlo. Me quedé mirando sin entender qué estaba viendo. Fue entonces cuando escuché un sonido que nunca había escuchado antes en un glaciar. Algo raspaba contra el hielo desde abajo, un sonido profundo y áspero, como garras arrastrándose sobre una superficie dura. En ese momento Martín salió de su tienda, probablemente despertado por el mismo ruido. Me preguntó qué estaba pasando, pero no supe qué decirle porque justo entonces el hielo frente a nosotros se abrió un poco más, formando una grieta estrecha. Por un segundo vimos algo moviéndose dentro de la oscuridad. No fue suficiente para distinguir una forma clara, pero sí lo suficiente para entender que era algo grande. Mucho más grande que cualquier animal que pudiera haber estado en ese lugar. Lo peor fue el sonido que vino después.
parecía respiración. Lenta, profunda, como si algo enorme estuviera tomando aire en un espacio muy reducido. Después de unos segundos, el hielo volvió a acomodarse. La grieta dejó de abrirse y todo quedó en silencio otra vez. Nadie dijo nada durante varios minutos. Simplemente nos quedamos allí mirando el lugar donde había ocurrido todo. A la mañana siguiente encontré algo que me hizo cancelar la expedición. No eran huellas normales, sino deformaciones en la superficie del hielo que se extendían hacia el interior del campo glaciar. Era como si algo extremadamente pesado se hubiera movido bajo la superficie, empujando el hielo desde abajo mientras avanzaba. Las marcas seguían una línea clara, alejándose del campamento y perdiéndose en la distancia. Antes de irnos, Martín revisó las fotografías que había tomado el día anterior cuando vimos las manchas oscuras. Al ampliar una de ellas, apareció algo que ninguno de nosotros había notado en ese momento. Bajo la capa translúcida del hielo se distinguía una sombra larga y difusa que parecía desplazarse en la misma dirección que nosotros habíamos estado caminando. No era una grieta ni una irregularidad del glaciar. Tenía forma de algo que se movía. Terminamos la expedición ese mismo día y regresamos por la ruta más corta. Años después, leí que en algunas partes de los campos de hielo patagónicos, el espesor puede superar el kilómetro de profundidad y que debajo del hielo existen lagos subglaciales enormes que han permanecido aislados durante miles de años. Lugares oscuros donde casi nada del mundo exterior llega. No sé qué era aquello que vimos, pero sí sé algo que todavía me pone incómodo cuando lo recuerdo. Durante 2 días completos, algo se estuvo moviendo bajo el hielo, siguiendo exactamente nuestra ruta. Trabajé varios años transportando suministros para expediciones científicas en la Patagonia. No era exactamente guía ni investigador. Mi trabajo era más simple: llevar comida, combustible, equipo y a veces personas hasta campamentos que estaban demasiado lejos para que un vehículo normal llegara. Usábamos motos de nieve, trineos y, cuando el terreno lo permitía, pequeños vehículos oruga. Era un trabajo pesado pero bien pagado, y después de un tiempo te acostumbras al frío, al viento y a los días enteros sin ver nada más que hielo y montañas. La mayoría de la gente piensa que la Patagonia es solo paisajes bonitos para fotos, pero hay zonas de los campos de hielo donde la sensación es completamente distinta. No hay árboles, no hay animales, no hay sonidos normales de la naturaleza. Solo el viento y el hielo moviéndose lentamente. Cuando estás ahí varios días seguidos, empiezas a notar que el lugar se siente vacío. No en el sentido tranquilo, sino en el sentido de que algo falta. Como si ese lugar no estuviera hecho para que hubiera personas. Esto ocurrió hace unos 8 años, cuando me contrataron para llevar suministros a un pequeño campamento científico que estaba estudiando el movimiento de los glaciares. El campamento estaba instalado sobre una plataforma de hielo relativamente estable a unas 6 horas de la base más cercana. Esa vez éramos 3 personas haciendo el transporte. Yo, un mecánico llamado Diego y una geóloga joven que trabajaba con el equipo de investigación, Camila. Nuestro trabajo era llevar combustible y algunas cajas de instrumentos que necesitaban instalar antes de que cambiara el clima. El primer día fue completamente normal. Salimos temprano desde la base y avanzamos durante varias horas sobre una superficie de hielo duro que parecía casi una carretera congelada. El viento estaba fuerte, como siempre, pero la visibilidad era buena. En ese tipo de viajes uno habla poco. Cada quien está concentrado en manejar y en evitar grietas ocultas. A mitad de la tarde llegamos al campamento científico. Descargamos todo y pasamos unas horas ayudándolos a montar un par de antenas para sus sensores. Planeábamos quedarnos esa noche allí y regresar al día siguiente. El campamento tenía 3 módulos prefabricados clavados en el hielo y algunas tiendas de respaldo por si algo fallaba. Era un lugar pequeño, pero bastante bien organizado.
Mientras cenábamos, uno de los investigadores mencionó algo curioso que había estado apareciendo en sus datos durante las últimas semanas. Sus sensores sísmicos estaban detectando vibraciones extrañas bajo el glaciar. Al principio pensaron que era movimiento normal del hielo, pero según él, había algo raro en el patrón. Las vibraciones parecían desplazarse lentamente, como si algo estuviera moviéndose debajo de la capa de hielo. Nadie se lo tomó demasiado en serio. Los glaciares hacen cosas extrañas todo el tiempo. Esa noche, dormimos en una de las tiendas exteriores porque los módulos estaban llenos. El viento había bajado bastante y el silencio era tan completo que se podían escuchar pequeños crujidos del hielo cada cierto tiempo. Me desperté en algún momento de la madrugada porque sentí algo vibrar bajo el suelo congelado. No fue un golpe fuerte, más bien una sensación profunda, como si algo pesado hubiera pasado muy por debajo del lugar donde estábamos. Pensé que tal vez era una fractura lejana del glaciar y volví a dormir. A la mañana siguiente ocurrió algo que ninguno esperaba. Cuando salimos de las tiendas encontramos una línea de hundimientos en el hielo que atravesaba el campamento. No eran huellas normales. Era más bien una serie de deformaciones en la superficie, como si algo enorme se hubiera desplazado bajo el hielo empujándolo desde abajo. Las marcas tenían varios metros de ancho y continuaban hacia el horizonte en ambas direcciones. Los científicos estaban emocionados porque pensaron que tal vez era algún tipo de desplazamiento del glaciar que podían estudiar. Pero Diego y yo nos miramos y dijimos lo mismo al mismo tiempo. Eso no parecía movimiento natural. El hielo estaba presionado hacia arriba en algunos puntos y hundido en otros, formando una especie de línea irregular que cruzaba exactamente por donde habíamos instalado las motos de nieve la noche anterior. Era como si algo hubiera pasado debajo de nosotros mientras dormíamos. Después de revisar el área un rato decidimos iniciar el regreso. El clima estaba empezando a cambiar y no queríamos quedarnos atrapados si entraba una tormenta. Enganchamos los trineos a las motos y empezamos a seguir nuestra ruta de vuelta hacia la base. Fue durante la segunda hora de viaje cuando noté algo raro en el terreno detrás de nosotros. Cada vez que nos deteníamos para revisar la ruta, aparecían nuevas deformaciones en el hielo. No eran grietas ni fracturas normales. Eran hundimientos largos, como si algo muy pesado estuviera presionando desde abajo mientras avanzaba lentamente. Al principio pensé que simplemente estaba siguiendo una zona inestable del glaciar, pero después de un rato me di cuenta de algo que me hizo sentir incómodo. Las marcas estaban siguiendo exactamente nuestra ruta. Cada vez que cambiábamos de dirección para evitar una grieta o una zona peligrosa, las deformaciones aparecían unos minutos después en la misma dirección, como si algo estuviera moviéndose bajo nosotros. No dije nada durante un buen rato porque no quería sonar paranoico. Pero finalmente Diego también lo notó. Paró su moto y me señaló el hielo frente a nosotros. A unos 50 metros, una sección del glaciar se levantó ligeramente y luego volvió a bajar, como si algo enorme hubiera empujado desde abajo y luego se hubiera retirado. Camila también lo vio. Nadie dijo nada durante unos segundos. Luego Diego dijo algo que todavía recuerdo exactamente. Dijo que si algo estaba allá abajo, debía ser enorme para mover tanto hielo. Continuamos avanzando, pero a partir de ese momento, todos estábamos mirando el suelo más de lo normal. Una hora después ocurrió lo peor. Estábamos cruzando una zona relativamente plana cuando escuchamos un sonido profundo bajo el hielo. No era un crujido normal del glaciar. Era más parecido a un gruñido muy lejano, como si algo estuviera desplazándose a gran velocidad bajo una capa gruesa de hielo. El suelo vibró ligeramente, luego el hielo frente a nosotros empezó a fracturarse. No explotó, ni se rompió completamente, pero una grieta larga se abrió durante varios metros justo delante de nuestras motos. Detuvimos todo inmediatamente. Desde dentro de la grieta salió un sonido que ninguno de nosotros pudo identificar. Era húmedo y áspero al mismo tiempo, como si algo estuviera raspando contra la parte inferior del hielo mientras se movía. Y por un momento, solo por un segundo,
Algo oscuro pasó bajo la superficie translúcida del glaciar. No fue una forma clara, solo una sombra enorme moviéndose lentamente, pero era lo suficientemente grande como para cubrir varios metros de ancho. Nos quedamos paralizados mirándolo hasta que desapareció en la profundidad del hielo. Después de eso no esperamos más. Encendimos las motos y manejamos lo más rápido que pudimos hacia la base. Durante casi una hora seguimos escuchando vibraciones lejanas bajo el hielo, como si algo continuara moviéndose en la misma dirección que nosotros. Cuando finalmente llegamos a terreno rocoso, las vibraciones se detuvieron. Nunca volvimos a ver nada parecido. Pero, semanas después, hablé con uno de los científicos del campamento. Me dijo que revisaron los datos de sus sensores sísmicos esa misma noche. Las vibraciones que registraron no eran aleatorias. Mostraban algo desplazándose bajo el glaciar durante horas, moviéndose lentamente, siguiendo una trayectoria casi perfecta. La trayectoria coincidía exactamente con la ruta que habíamos usado para regresar a la base. Lo que sea que estaba allá abajo, nos siguió durante más de 30 kilómetros bajo el hielo. Esto ocurrió cuando yo tenía 22 años. En ese momento estaba viajando por la Patagonia con 2 amigos de la universidad durante unas vacaciones largas. No éramos montañistas profesionales ni nada parecido, pero sí teníamos bastante experiencia haciendo trekking y camping. La idea del viaje era simple: recorrer algunos parques nacionales, acampar varios días seguidos y explorar zonas que no estuvieran llenas de turistas. Habíamos pasado ya varias semanas moviéndonos entre pequeños pueblos, caminando senderos conocidos y hablando con gente local que a veces nos recomendaba lugares menos transitados. En general todo había salido bastante bien, y hasta ese punto, el viaje había sido exactamente lo que esperábamos. Paisajes increíbles, mucho viento, caminos largos y noches muy frías alrededor del campamento. El lugar donde ocurrió todo estaba bastante lejos de cualquier ruta turística importante. No voy a decir el nombre exacto porque honestamente no sé si quiero que más gente vaya a buscar ese sitio. Llegamos allí después de hablar con un hombre mayor en una estación de servicio pequeña que estaba en medio de la nada. Él nos dijo que, si queríamos ver algo diferente, podíamos caminar hacia el interior de un valle glaciar que casi nadie visitaba porque no tenía senderos marcados. Según él, después de varias horas de caminata, había un lago muy extraño que se formaba entre 2 paredes de hielo. Dijo que el agua tenía un color oscuro muy particular y que casi nunca había viento allí. No lo describió como algo peligroso ni nada por el estilo, solo como un lugar raro que muy poca gente conocía. Al día siguiente decidimos intentar encontrarlo. Dejamos el vehículo en un camino de tierra y empezamos a caminar temprano en la mañana con mochilas para pasar 2 noches afuera. Durante las primeras horas el paisaje era el típico de esa parte de la Patagonia. Terreno rocoso, algunos parches de vegetación baja y montañas nevadas en la distancia. El clima estaba relativamente tranquilo para esa región, aunque el viento siempre estaba presente. Después de unas 4 horas, empezamos a entrar en un valle más cerrado donde el hielo aparecía en grandes placas que descendían desde las montañas cercanas. Era un lugar hermoso, pero también bastante silencioso. No vimos animales ni escuchamos pájaros durante toda esa parte del recorrido. Cerca del final de la tarde encontramos el lago del que nos habían hablado. El lugar se veía exactamente como lo había descrito el hombre. Era una especie de cuenca formada entre 2 paredes de hielo enormes que parecían glaciares antiguos. El agua tenía un color muy oscuro, casi negro, algo que no habíamos visto antes en lagos de montaña. No estaba congelado, pero la superficie era completamente lisa, como si no hubiera ni una brisa tocándolo. Lo más extraño era el silencio. Normalmente en la Patagonia siempre hay viento o algún ruido del hielo moviéndose, pero allí el aire estaba casi inmóvil y todo parecía absorber el sonido. Decidimos montar el campamento a cierta distancia del lago.
en una zona de tierra firme donde el terreno era más seguro. Mientras armábamos las tiendas, uno de mis amigos comentó que tenía la sensación de que el lugar estaba demasiado quieto. En ese momento nos reímos un poco de la idea porque, al final, habíamos venido justamente buscando lugares aislados. Cenamos algo simple mientras el sol empezaba a bajar detrás de las montañas, y durante un rato simplemente nos sentamos mirando el lago porque el paisaje era bastante impresionante. La superficie del agua estaba tan tranquila que reflejaba las paredes de hielo como si fuera un espejo oscuro. Cuando empezó a oscurecer noté algo que al principio pensé que era un efecto de la luz. En el centro del lago apareció una especie de ondulación muy leve, como si algo hubiera movido el agua desde abajo. No fue una ola grande ni nada dramático, solo un pequeño cambio en la superficie perfectamente lisa. Uno de mis amigos también lo vio, y dijo que probablemente era hielo cayendo en alguna parte del lago que no podíamos ver desde nuestra posición. Era una explicación razonable, así que no le dimos demasiada importancia en ese momento. La noche cayó rápido, como suele pasar en esa latitud, y el frío empezó a sentirse mucho más fuerte. Nos metimos en las tiendas relativamente temprano, porque al día siguiente queríamos explorar un poco más el valle antes de regresar. En algún momento durante la noche me desperté sin saber exactamente por qué. No escuchaba viento ni lluvia, ni ningún ruido evidente. Lo que me había despertado era otra cosa. Era una sensación muy clara de que algo estaba moviéndose en el agua del lago. Salí de la tienda con una linterna pequeña. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba bastante el valle. Durante unos segundos, todo parecía normal. El lago seguía oscuro y tranquilo. Las paredes de hielo reflejaban la luz de la luna y el campamento estaba exactamente como lo habíamos dejado. Pero cuando apunté la linterna hacia el agua, noté que la superficie ya no estaba completamente lisa. Había ondas muy lentas moviéndose desde el centro hacia las orillas, como si algo grande hubiera cambiado de posición bajo el agua. Me quedé mirando unos minutos tratando de identificar qué podía ser. Pensé en un bloque de hielo desprendiéndose bajo la superficie, o tal vez en una corriente subterránea entrando al lago desde el glaciar. Mientras estaba allí escuché un sonido que no esperaba. Venía del agua, pero no era el típico chapoteo de algo cayendo. Era más bien un sonido profundo y húmedo, como si algo estuviera respirando o desplazándose lentamente justo debajo de la superficie. En ese momento uno de mis amigos salió de su tienda porque había escuchado el mismo ruido. Nos quedamos los dos mirando el lago en silencio durante varios segundos. Fue entonces cuando vimos algo moverse bajo el agua. No fue una forma clara ni algo que pudiera describir con precisión. Fue más bien una sombra enorme desplazándose lentamente a pocos metros de profundidad. El lago era lo suficientemente claro cerca de la superficie como para distinguir esa sombra oscura cruzando de un lado al otro. La parte que más me inquietó fue el tamaño. La sombra era demasiado grande para cualquier animal que pudiera vivir en un lago de montaña. Se movía despacio, pero cuando pasaba cerca de la superficie, se podía ver que ocupaba varios metros de largo. Mi amigo dijo en voz baja que tal vez era un tronco flotando bajo el agua que se estaba moviendo con alguna corriente. Pero mientras hablábamos, la sombra cambió de dirección lentamente, como si hubiera reaccionado a nuestra presencia. Luego el agua empezó a moverse más. Primero fueron ondas pequeñas, luego círculos más grandes que se expandían hacia la orilla. Algo estaba subiendo desde el fondo del lago. No salía completamente a la superficie, pero la presión del agua indicaba que estaba muy cerca. Retrocedimos varios pasos sin decir nada. El lago volvió a quedarse quieto durante unos segundos. Después escuchamos un sonido que todavía recuerdo muy bien. Algo golpeó suavemente la superficie del agua desde abajo, como si algo duro hubiera tocado el hielo del lago por la parte inferior. No fue fuerte, pero fue lo suficientemente claro como para entender que no era algo natural como el viento o una piedra cayendo. La sombra desapareció hacia el centro del lago y el agua volvió a quedarse completamente tranquila.
Pasamos el resto de la noche despiertos dentro de las tiendas. Ninguno dijo directamente lo que estaba pensando, pero todos estábamos escuchando atentos cualquier sonido que viniera del lago. A la mañana siguiente, encontramos algo que ninguno esperaba. En la orilla, muy cerca de donde habíamos estado mirando el agua durante la noche, había una marca profunda en el barro congelado. No era una huella normal de animal, era más bien una especie de presión alargada, como si algo muy pesado hubiera empujado contra la orilla desde el agua. La marca tenía casi 2 metros de largo. No había otras huellas alrededor. Solo esa. Empacamos todo en silencio y nos fuimos del valle mucho antes de lo que habíamos planeado. Meses después, intenté encontrar ese lago en mapas topográficos de la zona. Pensé que tal vez aparecería con algún nombre o referencia, pero nunca lo encontré. Y lo más extraño es que, cuando revisé las fotos que tomamos durante el viaje, el lago aparece en varias de ellas, pero en ninguna se ve el agua tan oscura como la recordábamos esa noche. Yo no soy de los que creen en luces malas ni en brujas. Me crié en el campo, cerca de Gobernador Gregores, y sé que el 99% de las cosas que asustan a la gente en la Patagonia tienen una explicación. Es un puma, es el viento haciendo vibrar una chapa, o es el efecto de la soledad que te hace ver cosas donde no hay nada. Pero lo que pasó en el invierno de 2014 en la estancia, La Esperanza, no entra en ese 1%. Ese año el invierno entró temprano y pegó fuerte. La nieve tapó los alambrados en menos de una semana. Yo trabajaba como capataz y teníamos un problema. 2 peones, el Vasco y un chico nuevo de unos 20 años llamado Javi, se habían quedado aislados en el puesto 4. Ese puesto queda a unos 60 kilómetros del casco principal, subiendo hacia la meseta. Es un lugar inhóspito, una casita de piedra con techo de zinc y un corral. Nada más. Pasaron 10 días sin que supiéramos de ellos. La radio no sintonizaba por la interferencia de las tormentas eléctricas. En cuanto el clima dio un respiro, agarré la camioneta con cadenas y me llevé a un rastreador, Don Cardoso, para ir a buscarlos. Pensamos que se habían quedado sin leña o que el frío los había pasado por encima. Llegamos al puesto al atardecer. El silencio era absoluto, de esos silencios que te aprietan los oídos. La camioneta se quedó a 100 metros porque la nieve era demasiada. Cuando nos acercamos a la casa, lo primero que notamos fue que no salía humo de la chimenea. Malas noticias, pensé. Pero lo raro empezó antes de entrar. Alrededor de la casa, la nieve estaba pisoteada. Pero no eran huellas de botas, ni de caballos. Eran círculos perfectos, de unos 10 centímetros de diámetro, hundidos profundamente en la nieve, como si alguien hubiera caminado con zancos o con estacas. Estaban por todos lados, rodeando la construcción, cientos de ellas, concentradas especialmente cerca de las ventanas. Don Cardoso, ¿usted vio algún bicho que pise así?, le pregunté. El viejo miró las huellas, se persignó y no dijo ni una palabra. Sacó el facón y me hizo señas de que golpeara la puerta. Entramos. Adentro hacía un frío que te partía los labios, pero la casa estaba en orden. El Vasco estaba sentado a la mesa, con el poncho puesto, mirando fijo a la pared. Tenía una taza de café en la mano, pero el café estaba congelado, hecho un bloque de hielo negro. Javi, el chico, estaba hecho un ovillo en el catre, tapado hasta la cabeza con 3 mantas de lana. ¡Vasco! ¡Muchachos!, grité. El Vasco giró la cabeza. Tardó como 10 segundos en enfocarme. Tenía los ojos rojos, inyectados en sangre, de no haber dormido en días. No dijo hola, no se alegró de vernos. Lo primero que salió de su boca fue un susurro. No abran los postigos. Todavía están ahí afuera, esperando a que baje la luz. Cardoso y yo nos miramos. Pensamos que se habían vuelto locos por el encierro, el famoso mal de la nieve. Pero Javi, desde el catre,
Empezó a llorar. Un llanto bajito, como de animal herido. «No son gente, patrón», dijo Javi sin asomar la cabeza. «Vinieron la tercera noche. Primero pensamos que eran otros peones perdidos porque golpeaban la puerta, pero golpeaban muy arriba, casi cerca del techo. Me acerqué al vasco y le puse la mano en el hombro. Estaba rígido como una piedra. Me contó, de a poco, que lo que sea que estaba afuera no intentaba entrar a la fuerza. No rompían nada. Solo se quedaban ahí. Me dijo que lo peor no eran los golpes, sino el sonido que hacían. No gritaban, sino que hacían un ruido como de madera crujiendo, como si estiraras un árbol viejo hasta que está por romperse. Ayer el Javi quiso salir a buscar leña al depósito, contó el vasco, mirando la ventana cerrada. Apenas asomó la cabeza, lo vimos. Era alto, patrón, más alto que el techo de la casa. Flaco como un hilo, y pálido, casi transparente. No tenía cara, era como una máscara de hueso liso. No camina, se desliza sobre esas patas que parecen lanzas. Yo quise calmarlos, decirles que eran alucinaciones por el monóxido del brasero, pero en ese momento el sol se terminó de esconder tras la meseta. Y entonces lo escuché. Tac, 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 en el techo de zinc. 3 golpes secos, metálicos, como si alguien dejara caer una piedra pesada sobre la chapa. Después, un raspido lento que recorrió toda la longitud del techo. Era el sonido de algo filoso arrastrándose. Don Cardoso apagó la linterna de un manotazo. Nos quedamos en la penumbra total. El ruido paró un momento y luego escuchamos algo que me heló la sangre. Desde afuera de la ventana, una voz empezó a hablar. Pero no hablaba un idioma. Eran sílabas sueltas, grabadas, repitiendo exactamente los ruidos que habíamos hecho nosotros al llegar. Escuché el motor de mi propia camioneta sonando afuera, pero con un tono metálico, artificial. Escuché el portazo que di al bajar. Y después, escuché mi propia voz gritando, «Vasco, muchachos», pero sonaba como si la voz saliera de adentro de una lata de conservas. Esa cosa estaba afuera, reproduciendo nuestra llegada. «Son los recolectores de ecos», susurró Cardoso en la oscuridad. «No tienen alma propia, así que roban lo que escuchan. Si les contestas, te encuentran la frecuencia y te vacían». Pasamos toda la noche ahí dentro, amontonados contra la pared opuesta a la ventana. Durante horas, la cosa, o las cosas, rodearon la casa. Escuchamos ruidos de ovejas degolladas, el sonido de la lluvia, aunque no estaba lloviendo, y conversaciones enteras que el vasco y Javi habían tenido días atrás. Lo hacían para que alguno de nosotros perdiera los estribos y abriera la puerta para hacer callar el ruido. En un momento, algo empezó a presionar contra el postigo de madera. No era una presión violenta, era como si alguien apoyara todo el peso de un cuerpo muy largo y pesado. La madera empezó a ceder, a crujir. Javi se tapó los oídos y empezó a rezar a los gritos. En cuanto Javi gritó, la presión paró. Se hizo un silencio de muerte, y entonces, la cosa afuera empezó a rezar, con la misma voz de Javi, con el mismo pánico, con los mismos errores en el Padre Nuestro. Era una burla macabra. Al amanecer, los ruidos cesaron. Esperamos a que el sol estuviera bien alto para salir. No había nadie. Solo los círculos en la nieve que mencioné antes, pero esta vez estaban más cerca de la puerta. Cargamos lo básico y nos llevamos al vasco y a Javi en la camioneta. No volvieron más a esa estancia. Javi terminó internado en Gallegos con un cuadro de ansiedad del que nunca se recuperó del todo. Dice que todavía escucha su propia voz llamándolo desde el pasillo del hospital. Yo volví al puesto 4 un mes después con el dueño de la estancia. No encontramos nada raro, salvo una cosa. En el techo de zinc, justo donde escuchamos los golpes, no había abolladuras. Había agujeros perfectos, del tamaño de una moneda, como si algo ácido hubiera perforado el metal.
Desde ese día, cuando ando por el campo y el viento trae un sonido que me resulta demasiado familiar, no me detengo. No importa si escucho mi nombre o el llanto de un cordero. Sigo viaje. Porque en la Patagonia, si algo te suena conocido en medio de la nada, es porque ya te estuvo escuchando demasiado tiempo. Esto ocurrió cuando yo tenía 17 años y todavía vivía con mis padres en un pequeño pueblo de la Patagonia. No era un lugar turístico ni nada parecido, solo una comunidad pequeña donde casi todos se conocen y donde la mayoría de la gente trabaja en cosas relacionadas con el campo, la pesca o el transporte. Cuando uno crece en un lugar así, aprende desde chico a moverse por el entorno natural, a reconocer cambios en el clima y a no hacer tonterías en zonas aisladas. En esa época yo solía salir mucho con 2 amigos del colegio a explorar los alrededores del pueblo, especialmente durante el verano cuando los días eran largos y había más tiempo libre. Caminábamos bastante por cerros cercanos, por valles pequeños y por algunas zonas de hielo viejo que quedaban en las montañas cercanas. No éramos expertos, pero conocíamos bien el terreno y sabíamos hasta dónde era seguro llegar. Una tarde de enero decidimos subir a una zona que desde el pueblo siempre se veía bastante impresionante, una especie de lengua de glaciar antiguo que descendía entre 2 montañas oscuras. No era parte de ningún parque ni tenía senderos oficiales, pero la gente local a veces iba hasta ahí para pescar en pequeños arroyos que nacían del hielo. Habíamos escuchado a varios adultos hablar de ese lugar cuando éramos niños, y siempre nos había dado curiosidad porque desde lejos el hielo tenía un tono azul muy intenso, que resaltaba incluso en días nublados. Salimos temprano en la mañana con mochilas ligeras, algo de comida y una pequeña carpa por si decidíamos quedarnos hasta la noche. El camino hasta la base del glaciar tomó varias horas porque el terreno era irregular y había que rodear zonas de rocas sueltas, pero el clima estaba sorprendentemente tranquilo y casi no había viento, algo que en esa región siempre se siente un poco extraño porque el viento suele estar presente todo el tiempo. Cuando finalmente llegamos a la parte baja del hielo, lo primero que notamos fue el silencio. No era un silencio normal de montaña. Era más bien una ausencia completa de sonidos naturales. No había pájaros, no había agua corriendo cerca, y tampoco se escuchaban los crujidos del hielo que normalmente acompañan a los glaciares activos. El lugar parecía detenido en el tiempo, como si nada se moviera allí desde hacía años. Caminamos durante un rato por la orilla del hielo, buscando un lugar donde montar la carpa, y terminamos encontrando una pequeña plataforma de roca, desde donde se podía ver gran parte del valle. Desde ese punto el glaciar se extendía varios cientos de metros hacia arriba, entre paredes de piedra oscura que bloqueaban casi todo el viento, lo que explicaba en parte por qué el lugar era tan silencioso. Decidimos quedarnos allí esa noche, porque el paisaje era increíble y el cielo estaba completamente despejado. Durante la tarde, exploramos un poco más la zona y encontramos varias grietas pequeñas en el hielo que parecían bastante antiguas, algunas llenas de agua oscura y otras tan profundas que la luz no alcanzaba a mostrar el fondo. Recuerdo que uno de mis amigos comentó que el hielo en ese lugar parecía más viejo que en otros glaciares que habíamos visto, como si hubiera estado allí muchísimo tiempo sin moverse demasiado. No sabíamos mucho sobre glaciología en ese momento, así que simplemente asumimos que era un glaciar antiguo que estaba retrocediendo lentamente como muchos otros en la región. La noche llegó rápido después de que el sol desapareció detrás de las montañas. Encendimos un pequeño fuego en la plataforma de roca y cenamos mientras mirábamos el cielo lleno de estrellas. Todo parecía completamente normal hasta ese momento, y probablemente la historia habría terminado ahí si no fuera por algo que vimos un par de horas después. Yo fui el primero en notarlo porque estaba mirando hacia el glaciar, cuando de repente apareció una luz azul muy débil cerca de la parte media del hielo. Al principio pensé que era un reflejo de la luna en alguna superficie lisa, pero la luz no estaba quieta. Se movía lentamente,
como si estuviera deslizándose por debajo de la superficie del hielo. Les dije a mis amigos que miraran, y durante unos segundos los tres nos quedamos en silencio, observando ese punto de luz que parecía desplazarse bajo la capa translúcida del glaciar. No era brillante como una linterna ni tenía la intensidad de una lámpara. Era más bien un resplandor tenue que iluminaba el hielo desde dentro, como si algo estuviera generando luz varios metros debajo de la superficie. Lo más extraño era la forma en que se movía. No seguía una línea recta, ni parecía flotar con alguna corriente de agua. Se desplazaba lentamente, se detenía durante unos segundos y luego cambiaba de dirección, casi como si estuviera explorando el interior del hielo. Durante varios minutos tratamos de encontrar una explicación lógica. Pensamos en minerales reflejando la luz de la luna, en burbujas atrapadas dentro del glaciar, o incluso en algún fenómeno eléctrico raro relacionado con la fricción del hielo. Pero mientras discutíamos eso apareció una segunda luz, esta vez un poco más arriba en el glaciar. Luego apareció una tercera. Todas tenían el mismo color azul pálido, y todas se movían con ese mismo patrón lento y errático que resultaba difícil de explicar. Lo que empezó como curiosidad pronto se convirtió en una sensación incómoda cuando nos dimos cuenta de algo importante. Las luces no se movían al azar por todo el glaciar. Poco a poco parecían acercarse hacia la parte inferior del hielo, justo hacia la zona donde habíamos montado nuestro campamento. Cada vez que una se detenía durante unos segundos, las otras hacían lo mismo, como si estuvieran coordinadas de alguna manera que no podíamos entender. Recuerdo muy claramente el momento en que una de esas luces llegó hasta una grieta relativamente cercana a nosotros. Desde nuestra posición podíamos ver el interior oscuro de la grieta, y durante unos segundos el resplandor azul iluminó sus paredes internas desde abajo. Fue entonces cuando notamos que la luz no era simplemente un punto brillante. Dentro de ese resplandor parecía haber algo moviéndose, algo que no tenía una forma clara, pero que cambiaba ligeramente de contorno cada vez que la luz se desplazaba. Uno de mis amigos dijo que tal vez había animales atrapados bajo el hielo, pero incluso mientras lo decía sonaba poco convencido. No hay animales conocidos que generen luz azul bajo un glaciar, y mucho menos varios moviéndose al mismo tiempo. Además, la forma en que esas luces se detenían y luego avanzaban nuevamente daba la impresión de que estaban reaccionando a algo en la superficie. En ese momento cometimos el error de acercarnos un poco más al borde del hielo para ver mejor lo que estaba pasando. Caminamos con cuidado hasta una zona donde el glaciar descendía casi hasta tocar la roca y nos asomamos a una grieta que parecía conectarse con las capas internas del hielo. La luz azul más cercana se movió lentamente hasta quedar justo debajo de nosotros. Durante unos segundos el hielo translúcido brilló como una lámpara tenue y pudimos ver con bastante claridad que el resplandor provenía de algo alargado que se desplazaba lentamente por un canal de agua atrapado dentro del glaciar. No era un pez. No era nada que yo hubiera visto antes. La forma era demasiado grande y demasiado irregular, y parecía deslizarse con una lentitud casi deliberada por debajo del hielo. Mientras lo observábamos, el resplandor cambió ligeramente de intensidad, y por un instante tuve la clara impresión de que lo que estaba allí abajo había notado nuestra presencia. La luz se detuvo completamente. Las otras dos luces también dejaron de moverse. Durante varios segundos, el glaciar entero pareció quedarse en silencio absoluto, mientras esos 3 puntos de resplandor azul permanecían inmóviles bajo el hielo. Luego ocurrió algo que nos hizo retroceder inmediatamente hacia el campamento. Las 3 luces comenzaron a moverse al mismo tiempo, pero ya no hacia la superficie del glaciar. Ahora se desplazaban directamente hacia la base del hielo, justo hacia la zona donde estábamos nosotros. El movimiento era lento pero constante, como si algo bajo el glaciar estuviera acercándose con calma, sin ninguna prisa. No esperamos a ver qué ocurría después. Apagamos el fuego, recogimos lo esencial y comenzamos a bajar por el valle con las linternas encendidas.
Durante varios minutos seguimos viendo el resplandor azul filtrándose débilmente a través del hielo en la parte baja del glaciar, siempre manteniendo aproximadamente la misma distancia detrás de nosotros mientras descendíamos por el terreno rocoso. No se movía rápido, pero tampoco se quedaba atrás. Cuando finalmente llegamos a una zona donde el glaciar ya no era visible desde el valle, las luces desaparecieron por completo. Nunca volvimos a verlas esa noche ni en los días siguientes. Durante mucho tiempo pensamos que tal vez habíamos interpretado mal algún fenómeno natural extraño, algo relacionado con el hielo o con minerales atrapados bajo la superficie. Pero años después, hablé con un hombre mayor del pueblo sobre ese lugar, alguien que había trabajado décadas en la región y conocía muy bien esas montañas. Cuando mencioné las luces azules bajo el glaciar, no pareció sorprendido en absoluto. Simplemente me dijo que los pastores antiguos evitaban ese valle cuando caía la noche, porque a veces se veían luces vivas moviéndose dentro del hielo. Según él, esas luces aparecían en grupos pequeños y solían acercarse a la gente que se quedaba demasiado tiempo en esa zona. Nunca explicó qué pensaba que eran exactamente. Solo dijo que si uno veía esas luces moviéndose bajo el glaciar, lo más inteligente era alejarse antes de que encontraran una salida hacia la superficie. Esto ocurrió hace unos 9 años, cuando todavía estaba terminando la universidad y tenía bastante tiempo libre durante el verano. En esa época me obsesionaba mucho viajar por la Patagonia cada vez que podía. No tenía mucho dinero, así que la mayoría de las veces hacía viajes bastante improvisados. Mochila, carpa, comida simple y mapas descargados en el teléfono. La idea casi siempre era la misma: alejarme lo más posible de los lugares turísticos y pasar varios días caminando por zonas donde casi no hubiera gente. Parte de eso era por el paisaje, pero otra parte era simplemente porque me gustaba esa sensación de aislamiento que uno encuentra en esa región. En la Patagonia hay lugares donde puedes caminar durante días y sentir que estás completamente fuera del mundo. Ese verano estaba viajando solo. Había pasado unos días en un pueblo pequeño cerca de la frontera con Chile, uno de esos lugares donde hay más estancias que casas y donde la gente todavía usa caballos para moverse por ciertas rutas. En una de las tiendas del pueblo terminé hablando con un hombre que trabajaba llevando provisiones a algunos puestos aislados de pastores. Cuando le conté que estaba buscando lugares poco transitados para caminar, me mencionó un valle glaciar bastante remoto que quedaba a unas 6 horas de caminata desde el último camino de tierra. Según él, casi nadie iba hasta allí, porque no había senderos marcados ni refugios, pero el paisaje valía la pena. También dijo algo que en ese momento no me pareció importante: que los pastores de la zona preferían no acampar demasiado cerca del glaciar cuando se quedaban por allí. No pregunté por qué. En ese momento pensé que sería alguna superstición local o simplemente una forma de decir que el terreno era peligroso. Salí temprano al día siguiente con suficiente comida para 3 días y una ruta bastante simple marcada en el GPS del teléfono. Las primeras horas fueron exactamente lo que esperaba: terreno abierto, viento constante y esas montañas enormes que hacen que todo lo demás parezca pequeño. Después de varias horas, el paisaje empezó a cambiar poco a poco. El valle se fue estrechando y las paredes de roca se volvieron más altas y más oscuras. También empezó a aparecer hielo en algunas zonas donde los arroyos bajaban desde la montaña. No era hielo reciente, se veía antiguo, grueso, como capas acumuladas durante muchos inviernos. Llegué al glaciar cerca del final de la tarde. Era más grande de lo que imaginaba. Desde lejos parecía una masa azul y blanca encajada entre 2 montañas, pero cuando uno se acercaba se podía ver que el hielo estaba lleno de grietas profundas, túneles pequeños y paredes verticales donde el glaciar se había fracturado con el tiempo. No era uno de esos glaciares turísticos donde la gente camina con crampones y guías. Este se veía salvaje, irregular y bastante antiguo.
Había partes donde el hielo tenía un color azul oscuro que casi parecía negro cuando las nubes tapaban el sol. Caminé un rato por la morrena, buscando un lugar relativamente plano donde montar la carpa. Terminé encontrando una pequeña zona de grava a unos 100 metros del borde del hielo. Desde allí podía ver una buena parte del glaciar extendiéndose hacia arriba en el valle. Era un paisaje impresionante, pero también tenía algo extraño que no supe identificar al principio. El lugar se sentía demasiado silencioso. No era un silencio normal, era más bien como si el sonido se perdiera antes de llegar muy lejos. Mientras armaba el campamento empecé a escuchar un ruido que al principio confundí con el viento. Era un sonido muy profundo y lento, casi como un suspiro largo que venía desde el interior del glaciar. No era constante. Aparecía cada pocos minutos, se prolongaba durante varios segundos y luego desaparecía. La primera vez que lo escuché pensé que era el hielo moviéndose, algo bastante común en glaciares activos. Pero después de un rato me di cuenta de que el sonido tenía un ritmo extraño, como si ocurriera en intervalos regulares. No era exactamente un crujido. Era más parecido a una respiración. Pasé bastante tiempo mirando el glaciar tratando de identificar de dónde venía ese sonido. El hielo parecía completamente quieto. No había desprendimientos visibles ni grietas abriéndose. Solo esa masa enorme extendiéndose hacia arriba entre las montañas. Cada cierto tiempo el sonido volvía a aparecer, profundo y lento, como si algo dentro del glaciar estuviera empujando el aire a través de cavidades ocultas. Cuando cayó la noche, el frío se volvió mucho más intenso. Cené algo rápido y me metí en la carpa porque el viento empezó a levantarse un poco. Durante un rato escuché el mismo sonido profundo viniendo del glaciar, aunque ahora parecía más cercano que antes. En algún momento me quedé dormido. No sé exactamente qué hora era cuando me desperté, pero lo primero que noté fue que el viento había desaparecido por completo. El silencio era total. Me quedé quieto dentro de la carpa tratando de entender qué me había despertado. Durante varios segundos no escuché nada. Luego volvió el sonido del glaciar, esta vez mucho más fuerte. El mismo suspiro profundo, pero ahora parecía venir desde justo debajo de la montaña frente a mí. El sonido duró varios segundos. Luego se detuvo, y unos momentos después ocurrió algo que no esperaba. Escuché un golpe. No era un desprendimiento de hielo ni una roca cayendo. Era algo más seco, como si algo duro hubiera golpeado desde dentro contra la pared del glaciar. Me quedé inmóvil escuchando. Durante unos 20 segundos no pasó nada. Entonces volvió a escucharse. El mismo golpe, esta vez un poco más fuerte. Salí de la carpa con la linterna frontal encendida y caminé unos pasos hacia el glaciar. La noche estaba despejada y la luz de la luna iluminaba gran parte del hielo con ese tono azul pálido que tienen los glaciares cuando la nieve refleja la luz. Desde donde estaba podía ver varias grietas abiertas que se perdían en la oscuridad del hielo. El sonido volvió a aparecer, pero ahora no era solo uno. Había varios, golpes lentos, irregulares, como si algo grande se estuviera moviendo dentro del glaciar. Durante unos segundos traté de convencerme de que era simplemente el hielo desplazándose. Los glaciares se mueven constantemente, y a veces generan sonidos muy extraños cuando las capas internas se comprimen o se fracturan. Pero mientras estaba allí parado mirando el hielo, ocurrió algo que me hizo olvidar esa explicación. Una de las paredes del glaciar se movió. No mucho, tal vez unos pocos centímetros, pero lo suficiente para que una grieta vertical se abriera un poco más. Desde esa grieta salió una corriente de aire muy fría que golpeó directamente hacia el valle. El aire tenía un olor extraño, algo parecido a agua estancada o roca húmeda. La linterna iluminó el interior de la grieta durante un segundo y pude ver que no era una grieta normal. Parecía un túnel. Un túnel largo que descendía hacia el interior del glaciar. Mientras lo observaba, el sonido volvió a aparecer. Pero esta vez no fue un suspiro.
Fue algo más profundo, algo que sonó demasiado orgánico. Y fue en ese momento cuando escuché otro sonido mezclado con el movimiento del hielo. Algo raspando, lento, pesado, como si algo muy grande estuviera arrastrándose contra las paredes internas del glaciar. Me quedé completamente quieto tratando de escuchar mejor. El raspado continuó durante varios segundos. Luego se detuvo. Y justo cuando estaba empezando a retroceder hacia la carpa, ocurrió algo que hasta hoy sigo sin poder explicar. Desde el interior del túnel en el hielo salió un sonido. No era un crujido. No era viento. Era algo que sonaba demasiado parecido a una exhalación, como si algo enorme hubiera estado respirando en la oscuridad durante mucho tiempo y acabara de darse cuenta de que había alguien afuera. Durante los días que siguieron, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, una mezcla de cansancio, oscuridad y la sugestión de estar en un lugar tan aislado. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, recordaba con demasiada claridad esa silueta inclinada sobre el agua y la manera en que su cuerpo parecía demasiado largo para ser humano. Mis amigos tampoco podían olvidarlo. Al principio bromeábamos diciendo que habíamos visto al guardián del lago, pero las bromas se fueron apagando poco a poco porque ninguno podía explicar algo importante. La cámara había captado algo que ninguno de nosotros recordaba haber visto directamente en ese momento. Cuando revisamos el video en cámara lenta, nos dimos cuenta de un detalle que nos puso la piel de gallina. Mientras nosotros caminábamos por la orilla, el agua del lago estaba completamente quieta, sin viento ni olas, pero justo detrás de esa figura comenzaron a formarse círculos en la superficie, como si algo más se estuviera moviendo bajo el agua. No eran simples ondas, eran varias, apareciendo una detrás de otra, acercándose lentamente hacia la orilla donde estábamos nosotros. Lo extraño es que en el video se escucha claramente que en ese momento estábamos hablando y riendo, completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo a pocos metros de distancia. Ninguno de nosotros reaccionó. Nadie se dio cuenta de esas ondas hasta que vimos la grabación después. Ese descubrimiento cambió la forma en que veíamos todo lo que había pasado esa noche. Hasta ese momento pensábamos que tal vez habíamos visto a un animal extraño o incluso a alguna persona que se había perdido cerca del lago. Pero la forma en que el agua reaccionaba en el video no tenía sentido. Parecía como si esa figura estuviera esperando algo que venía desde abajo, o como si lo que estaba bajo el agua respondiera a su presencia. Cuando avanzamos el video unos segundos más, la cámara capta algo que dura apenas un instante. Justo cuando la figura se inclina hacia el lago, una sombra mucho más grande pasa bajo la superficie, tan cerca de la orilla que por un momento el agua parece levantarse ligeramente, como si algo enorme hubiera girado lentamente debajo. Recuerdo que cuando vimos esa parte del video, ninguno dijo nada durante varios segundos. El silencio en la habitación era tan pesado que podíamos escuchar el ventilador del techo girando. Luego uno de mis amigos simplemente cerró la laptop sin decir una palabra. Nadie quería seguir viendo. Lo extraño es que la grabación terminaba justo después de ese momento, porque fue cuando nosotros empezamos a correr sin saber muy bien por qué. En el video se escucha claramente cómo uno de nosotros dice algo como, ¿vieron eso? Pero ninguno puede recordar exactamente qué fue lo que nos hizo reaccionar así en ese instante. Durante semanas traté de investigar si alguien más había visto algo parecido en ese lago. Busqué noticias, foros, cualquier cosa que mencionara animales extraños o incidentes en ese lugar. Lo único que encontré fue una pequeña publicación en un blog local donde alguien mencionaba que los pescadores de la zona evitaban ir al lago por la noche. Según el texto, algunos afirmaban que a veces se veían sombras caminando en la orilla, y que el agua del lago parecía moverse sola incluso cuando no había viento. No había detalles, ni fotos, ni nada que confirmara esas historias, solo comentarios de gente que decía haber escuchado cosas similares. Lo más inquietante ocurrió varios meses después.
Un día uno de mis amigos me llamó para decirme que había vuelto a revisar el video original, porque quería editar un pequeño clip para subirlo a internet. Mientras lo revisaba notó algo que ninguno había visto antes. En uno de los cuadros del video, cuando la cámara gira bruscamente mientras empezamos a correr, se alcanza a ver por una fracción de segundo la orilla del lago detrás de nosotros. La figura que habíamos visto ya no estaba donde aparecía al principio del video. En su lugar, más cerca del agua, se puede distinguir otra forma oscura que parece estar parcialmente sumergida, como si algo hubiera entrado al lago o hubiera salido de él. Nunca subimos el video. Cada vez que alguien sugiere hacerlo, siempre terminamos cambiando de tema. Supongo que parte de nosotros teme que alguien pueda analizarlo mejor y encontrar algo que preferiríamos no entender. Lo único que sé es que desde aquella noche ninguno de nosotros ha vuelto a ese lago, ni siquiera durante el día. A veces pienso que lo que vimos pudo haber sido simplemente un animal raro o una coincidencia extraña en el agua, pero cada vez que recuerdo la forma en que esa figura estaba inclinada sobre el lago, completamente inmóvil en medio de la oscuridad, no puedo evitar sentir que aquello no estaba allí por casualidad y que nosotros llegamos justo en el momento equivocado para verlo. Manejar de noche en la Ruta 40, entre Perito Moreno y Bajo Caracoles, es lo más parecido a estar muerto sin haber dejado este mundo. Son cientos de kilómetros donde la radio no agarra ni una señal de AM, donde no hay luces de pueblos y donde, si te pasa algo, vas a tener que esperar horas hasta que pase un camionero. Yo hacía transporte de insumos médicos. Una Partner blanca, caja térmica, siempre solo. Me gustaba el silencio, hasta esa noche de octubre de 2021. Faltaban unos 80 kilómetros para llegar a Bajo Caracoles. El viento pegaba de costado, de esos que te obligan a llevar el volante inclinado para no terminar en la banquina. De repente, las luces altas pescaron algo. A lo lejos, al costado de la ruta, había un hombre. No es raro ver mochileros, pero a las 3 de la mañana, con 4 grados bajo cero y en ese tramo, era suicida. A medida que me acercaba, vi que no tenía mochila. Llevaba un mameluco de trabajo, de esos térmicos color naranja que usan en los pozos petroleros, pero estaba deshilachado, como si hubiera caminado kilómetros entre los coirones y los abrojos. Le pasé por al lado. No me sacó el dedo para pedir dedo, solo se quedó ahí, parado de espaldas a la ruta, mirando hacia la inmensidad del campo. Unos metros más adelante, por puro instinto o culpa, frené. Miré por el retrovisor. El tipo se había dado vuelta y caminaba hacia la camioneta, pero no corría. Tenía un andar pesado, como si las botas le pesaran 10 kilos cada una. Cuando estuvo a unos 10 metros, puse la marcha atrás y retrocedí un poco para que le diera la luz de la cabina. Le bajé el vidrio un dedo, lo justo para hablar. ¿Te pasó algo, flaco? ¿Se te quedó el coche?, le pregunté. El tipo no contestó. Se quedó parado al lado de la puerta del acompañante. El mameluco estaba cubierto de una costra blanca, que yo pensé que era escarcha, pero cuando se acercó más al vidrio vi que era sal gruesa, pegada a la tela. El olor que entró por la rendija del vidrio era insoportable, olor a mar estancado, a sargazo podrido, a pesar de que estábamos a cientos de kilómetros de la costa. Subí, dale, te llevo hasta el parador, le dije, aunque algo por dentro me decía que metiera primera y me fuera. El hombre abrió la puerta. El movimiento fue lento, mecánico. Se sentó y cerró. No me miró. Tenía la capucha del mameluco puesta y la cara hundida en las sombras. Lo único que alcancé a ver fueron sus manos. No eran manos de trabajador. Eran largas, de un color grisáceo, y las uñas eran como pequeñas piedras negras, romas. Arranqué. El silencio adentro de la cabina se volvió denso. La calefacción estaba al máximo, pero el lado del acompañante irradiaba un frío que me hacía doler los dientes. ¿De qué pozo venís?,
Intenté romper el hielo. Nada. El tipo miraba fijo hacia el frente, a través del parabrisas. A los pocos minutos, empezó a hacer un sonido, un ruidito con la garganta, como cuando alguien tiene flema y trata de despejarse. ¿Estás bien?, insistí. Entonces, el hombre giró la cabeza hacia mí. Por primera vez le vi la cara bajo la luz tenue del tablero. No tenía ojos. Donde deberían estar los globos oculares, tenía 2 cavidades rellenas de esa misma sal blanca que cubría su ropa. La piel de las mejillas estaba tirante, como si se hubiera secado al sol durante años. Y lo más aterrador, no tenía labios. Los dientes, amarillos y largos, estaban expuestos permanentemente en una especie de mueca de esfuerzo. Se me heló la sangre. El pie me tembló en el acelerador. Quise frenar, pero él estiró esa mano gris y la apoyó sobre la palanca de cambios. El frío que emanaba de su tacto atravesó el cuero de la palanca y me quemó los dedos. «Seguí», dijo. No fue una voz humana. Sonó como si 2 piedras grandes se frotaran entre sí. Manejé otros 10 kilómetros en un estado de terror puro. No podía pensar. Solo miraba la ruta. De pronto, el tipo levantó la mano y señaló hacia la izquierda, hacia el medio de la nada absoluta. No había caminos, solo campo de piedra y espinillos. «Ahí», crujió la cosa. Miré hacia donde señalaba. En medio del campo, iluminada por un segundo por un relámpago lejano, vi una estructura de hormigón. Un edificio de 2 pisos, sin ventanas, sin puertas, solitario en la estepa. No hay ningún registro de que existiera una construcción ahí. «¿Qué es eso?», pregunté, casi sin voz. «Mi casa», contestó. «Nosotros no cruzamos el mar. Nosotros entramos por debajo. La sal es para que no nos crezca la carne nueva. La carne nueva duele». Antes de que pudiera reaccionar, el tipo abrió la puerta con la camioneta en movimiento. El viento entró como un látigo. Vi cómo se tiraba a la banquina y rodaba, pero en cuanto tocó el suelo, no se quedó tirado. Se puso de pie instantáneamente, con esa agilidad antinatural que no coincidía con su andar pesado, y empezó a correr hacia la estructura de hormigón. Corría en 4 patas, pero no como un perro. Sus extremidades se estiraban y se encogían como si no tuviera huesos, como un pulpo fuera del agua, moviéndose a una velocidad increíble por encima de los arbustos espinosos. No paré en Bajo Caracoles. No paré hasta llegar a Fitzroy, ya con la luz del día. Cuando me bajé, vi el asiento del acompañante. Estaba empapado de un agua espesa, aceitosa, y cubierto de una capa de sal fina. Meses después, volví a pasar por ese tramo de la Ruta 40, esta vez de día y con 2 compañeros. Busqué la estructura de hormigón. Busqué el punto exacto donde se bajó. No había nada. Solo kilómetros y kilómetros de coirón amarillento y piedras. Le pregunté a un viejo poblador de la zona, uno de esos que conocen cada legua. Me dijo que hay lugares en la meseta donde la tierra es flaca, donde la realidad se gasta de tanto viento. Dice que hay gente que se perdió en naufragios hace 100 años en la costa atlántica y que, por alguna razón, emergen en el medio del desierto, buscando una humedad que ya no existe, construyendo casas que solo se ven cuando ellos quieren que las veas. Desde entonces, si veo a alguien caminando por la 40, no freno. Prefiero cargar con la duda de si era un hombre necesitado, que arriesgarme a que se me suba otra vez alguien que tiene sal en lugar de ojos.